Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que es una palabra que no es sencilla. La verdad que no es sencilla porque pues sí se necesita que el Espíritu Santo te ayude. Y si quieres ponerle un título a este estudio sería ¿cómo se adjunta a la vida del hombre la naturaleza de Dios? Sobre todo los chicos y las personas que son muy hábiles para manejar los correos electrónicos, saben que hay un clip en la computadora que dice adjuntar, ¿ah? Para que sea complemento de un mensaje. ¿Cómo adjuntar a la vida del hombre la naturaleza de Dios para en verdad ser imagen y semejanza del Señor? Mira, los proverbios traen mucha sabiduría, mucha sabiduría. Y aquí hay una exhortación antes de entrar al tema, como una introducción, en el Proverbio 23, en el versículo 19. Fíjate lo que dice: oye, hijo mío, y sé sabio. Quiere decir que hasta para escuchar, por eso te digo que el Espíritu Santo es necesario que te ayude, para escuchar y que lo que tú escuchas produzca sabiduría en ti. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Quiere decir que hay personas que oyen y escuchan y no tienen sabiduría, no les produce sabiduría la palabra. Porque depende de cómo está el corazón. Entonces dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Amén. ¿A cuál camino? ¿A cuál camino? Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Acerca tu corazón a Cristo. ¿Ves cómo el Espíritu acomoda? Tú dices, endereza tu corazón al camino. ¿Quién es el camino? ¿Cuál camino? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Cristo quiere que tú pongas derecho tu camino y pongas para Él tu corazón. Enamórate de Jesucristo. No estés con los bebedores de vino, no te juntes con la gente que bebe, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el glotón, el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y así como introducción, tú vas a ver que esto tiene que ver con que tú pongas tu corazón. Pero necesitas otros elementos que se llaman, versículo 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Cuando tú compras algo y te lo quieres llevar para toda la vida, pues lo guardas y luego te dicen, oye, ¿tú para qué quieres eso? Hay que tirarlo a la basura y para ti es un tesoro y lo quieres llevar contigo hasta que te mueras y luego llegan otros y ya se lo llevan. Pero mientras tú lo quieras, tú lo vas a conservar, no lo vas a vender, lo vas a comprar y lo vas a conservar para ti. Y yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos algún detallito. Por ahí hablaba yo con mi nieta ahorita y decía, yo tengo una cobija que me viene acompañando como desde antes que muriera mi mamá y toda la vida me ha acompañado esa cobija. Es lo único que tengo de recuerdo de mi mamá, así, con la que me tapo, ¿no? Toda mi vida me va a acompañar. Entonces dice aquí, compra la verdad y no la vendas. Pero quiere decir después la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿A qué se refiere esto? Mira, se refiere a la doble moral. Vamos a empezar con la doble moral, esa doble
vida que tiene muchísima gente, que por fuera están, como lo decía Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por fuera están blancos, resplandecen, y por dentro están llenos de huesos y muerte. ¿Pero a qué se refiere eso? Dice la sabiduría, que vamos a empezar con estas tres cosas. Empezamos con la sabiduría, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Vamos a comenzar con la sabiduría. En la sabiduría, dice Santiago 3:13, hay una sabiduría que viene de lo alto, hay una sabiduría que viene de Dios. Pero dice, acuérdate que dice, hijo mío, en el Proverbio 23 dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Y entonces en el libro de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuál es la sabia mansedumbre? Si Dios dice, sométete a toda autoridad establecida, el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. El que es manso es dócil. Pero como existe un dicho en el mundo que tú tienes que ser manso, pero no menso, ahí te confundes y eres rebelde. Se te mete en la rebeldía. No, la mansedumbre es algo que está dentro de las cualidades del Espíritu Santo para con las personas. Pero acuérdate que ser manso es también ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios, todas las cosas les son para bien. Y los hijos de Dios no tienen por qué avergonzarse de su Padre. Entonces no va a haber por qué sentirse mal. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahí está la doble moral. Pero si tienes celos amargos, contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La doble moral. O sea, si yo digo, no, sí, Dios, 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 y por acá ando haciendo otras cosas. Mejor dice, mejor no te jactes ni mientas contra la verdad. Otra vez, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Cuando dice no mientas contra la verdad, no mientas con Cristo. Cristo te ve, Cristo está vivo, Cristo resucitó y está entre nosotros. Si tu fe no falla, si tú crees en la palabra de Dios, Dios dice que donde están 2 o 3 sentados en su nombre, congregados en su nombre. ¿Y por qué dice que está en medio de nosotros? Porque el Espíritu Santo es el que distribuye la palabra, no la persona que está aquí enfrente. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y es medicina a todo tu cuerpo, dice Proverbios 4. Entonces la palabra es la que se dirige por medio del Espíritu y te dice, no te jactes ni mientas contra la verdad. O sea, no le mientas a Cristo si Cristo te ve que no eres lo que dices ser. Entonces la persona que quiere vivir con una apariencia está poseída del demonio. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, doble moral. Debemos salir de esas cadenas, del secreto. ¿Dónde quiere guardar el diablo tú? Y luego hemos dicho en otras predicaciones, la canción esa del mundo que dice cuando nadie me ve. Nadie te ve. ¿Dónde te vas a esconder de Dios? Si Dios todo lo ve, todo lo escucha, está en todas partes. No te juntes con los que beben, no te juntes con los excesos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. El mismo tema. La hipocresía no como un insulto, sino como una condición espiritual nefasta para la persona que está en ella. Mucha gente se ofende porque le dicen hipócrita. Pero la hipocresía no es un insulto, es una condición espiritual negativa. ¿Por qué? Porque empiezan a aventar mentiras para poder ser aceptados. O niegan la verdad porque tienen miedo a ser juzgados. Pero porque ya la conciencia les está diciendo que están actuando fuera de las condiciones que Dios pone para poder caminar con Él en sus caminos. En el camino que es ¿quién? Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. No puedes caminar en Cristo con una doble moral. No se puede. Por más que quieras, no se puede. Porque el que quiere hacer eso es una sabiduría diabólica. El que aparenta. Entonces, si la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, recuerda que Dios en su escritura dice: todavía no somos lo que hemos de ser cuando Él se manifieste. Pero los que tienen la esperanza de verlo a Él tal cual es, se purifican a sí mismos como ¿qué? Como Él es puro. Entonces la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿A qué se llama la pureza? A ser honesto, ser verdadero, no ser mentiroso, ser honesto, ser verdadero, no decir mentiras, apartarse de la maldad. Si es primeramente pura, porque así dice el Evangelio, si yo tengo esperanza de ver a Cristo tal cual es, me tengo que purificar a sí mismo, a mí, como Él es puro, porque Él va a venir, ¿por qué? Por una iglesia blanca y sin mancha. ¿Blanca de qué? Pues no manchada de pecado, ¿no? Después pacífica. ¿Qué es la pacificidad? La pacificidad o el ser pacífico. ¿En contra de qué es ser pacífico? En contra de la obra de la carne, de la ira. Las obras de la carne son ¿qué? Iras, contiendas, disensiones, herejías. Ser pacífico es ir en contra de la ira. Vencer a la ira, porque dice el Evangelio que hay que vencer con el bien el mal. No con mal el mal. El otro grita y yo grito más. Pues no. Amable, ¿qué es? Amable, hay dos maneras de interpretar el ser amable. La amabilidad que tiene alguien para tratar a los demás y la posibilidad de que tú te comportes de tal manera que puedan amarte a ti. Amable. Que tú puedas ser amado. Que tú puedas ser amada. Ser amable está en dos posibilidades. La amabilidad del mundo, que es el trato bueno con que le dan los anfitriones a las gentes. Pero el ser amable, el ser posible que te amen, porque vean a Dios en ti, es sabiduría de lo alto. Ser benigna, ser bueno. Dice que solamente Dios es bueno, pero aquí dice que la sabiduría de lo alto es benigna, quiere decir que es buena. Y que tú puedes ser bueno. Pero ¿cómo vas a ser bueno? ¿Cómo vas a entender la palabra si estás metido en otra cosa que no es la palabra? Estás jugando a la doble moral, estás jugando al doble lenguaje. Yo recuerdo que había unas partes en las que yo empecé a entender la integralidad. Ser íntegro, decía yo, ¿qué es ser íntegro? Es pensar, sentir y hacer lo mismo. No estar pensando una cosa, sintiendo otra y luego haciendo otra. En el grupo me enseñaron, mira, estás aquí de cuerpo presente, pero tu mente está en otra cosa. No estás aquí.
Estás de cuerpo presente y de mente ausente. Eso es no ser íntegro. Estás desintegrado. Y luego le preguntaban, oye, ¿de qué se trató el tema? No, pues no sé, pues cómo, pues si estabas pensando en los frijoles que dejaste en tu casa. Estabas pensando en el libro vaquero, ¿no? En ese tiempo no había celulares. Uno va a estar con tu celular y estar oyendo palabra de Dios. No se puede. Porque te desintegra una cosa a la vez. Vale más hacer una cosa bien hecha que 1000 mal hechas. Estás aquí, concéntrate aquí. Estás en tu trabajo, concéntrate en tu trabajo. Estás en tu familia, concéntrate en tu familia. Para que te salgan las cosas. Si yo estuviera en mi trabajo pensando en los charales de la tortuga, estuviera todo angustiado por venir a regresarme acá con una tortuga. Imagínate. No, yo tengo que estar en mi trabajo, concentrado en mi trabajo. Y aquí, concentrado en las cosas de Dios, porque el Espíritu requiere que yo tome atención de esto, porque de ahí depende mi vida eterna. De la palabra y mi obediencia, la comprensión y la sabiduría, depende mi vida eterna. ¿Cómo voy a estar distrayéndome? De ninguna manera. ¿Qué está lleno el mundo? De distractores. Entonces, si nosotros decimos que la sabiduría es benigna, llena de misericordia, ¿qué es Dios? Misericordia. Dios no se goza en el castigo, se goza en la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es tener misericordia, hermano? Si alguien se equivoca, amarlo, no juzgar, pero sí exhortar. Tienes que exhortar a la gente, pero no juzgarla. Tú no eres juez, yo tampoco. ¿Para qué? Ahora, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos que te pide el Evangelio en la doctrina? Juan 3:8. Por tanto, hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías 1 del 16 en adelante? Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Esos son los frutos del arrepentimiento, que te apartes de toda maldad. Todo lo que no es edificante, apártalo de tu vida. ¿Es Juan? ¿Es Mateo 3:8? Dice Juan, hacer, por lo tanto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Isaías 1 del 16, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Esos son los primeros frutos. Dice, llenos de misericordia y de buenos frutos. Esos son los primeros frutos que tú vas a recibir o que vas a dar. Y acuérdate, sin incertidumbre, de lo cual estamos atacados todos los días. ¿Será? ¿No será? Dice por ahí. Esa es incertidumbre. ¿Qué será? ¿Qué pasará mañana? Pues no, que todo está en manos de Dios. La incertidumbre no es de Dios. Como ahorita si yo me preocupo, oye, ¿qué va a comer mi hermana que va a venir a visitarme? Y no viene. Y yo estoy desde ayer preocupado hasta ahora. ¿De qué sirvió la incertidumbre? Sin incertidumbre. La incertidumbre es enemiga de la fe. Señor, tú sabes. Yo hago lo que tengo que hacer. Pero no voy a estar lleno de incertidumbre nunca. Amén. Porque todo está en manos de Dios. Amén. Y si yo siempre pienso que le voy a decir, Señor, hágase tu voluntad, las cosas que no están en mi mano, que no puedo cambiar yo, seguro están en las manos de Dios. Amén. Pero la aceptación de la voluntad de Dios va en contra del ego de la persona, del egoísmo.
Porque el hombre que quiere hacer el papel de Dios siempre quiere hacer las cosas y que las cosas salgan como Él quiere. Sí. Si no salen como Él quiere, se llena de neurosis y se pone ahí a pelear con todo lo que encuentra. Porque no tiene aceptación de que hay cosas que Él no puede manejar y que van a ser voluntad de Dios y que Dios sabe por qué las hace. Amén. Entonces dice aquí que no tengo que tener incertidumbre, sino dar buenos frutos. Y los buenos frutos es precisamente comenzando por la fe, que es la que te justifica para estar en paz con Dios. Porque por fe somos justificados. La incertidumbre es el enemigo de la fe. Todos hemos pasado por eso, sí. Sí. Pero eso no es problema. Que te ataquen no es problema. Que te quedes en la idea de que no se va a poder es lo peligroso. Pues ya no se pudo, Dios ya no me quiere. No, la falla no está en Dios, la falla está en mí. Yo tengo que enmendarle. La falla nunca está en Dios, nunca. ¿Tú has oído esto que dice, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú? Pero la soberbia dice, ¿cómo yo? Pues ¿cómo no? Entonces nosotros tenemos que estar sin esa incertidumbre y esa fe, automáticamente tú no estás en hipocresía, porque dice sin incertidumbre ni hipocresía, doble moral, doble vida. Estemos en el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde se siembra tu paz? En la fe de que Dios perdonó tus pecados, que su sangre fue suficiente para limpiarte y librarte de no volver a regresar al mismo pecado. Porque no es la sangre del animal que nomás pasaba por alto, sino es la sangre de Cristo que cambia a la persona. Por eso yo digo que no hay falla en Dios. Que no cambies la falla de Él, no de Dios. Porque es suficiente la sangre de Jesucristo. Es suficiente el perdón de los pecados para cambiar a la persona, hacerlo libre de los yugos, de las cadenas, para ser esclavo por amor de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a su mandato que es amor. Entonces, eso es respecto de la sabiduría. Eso es ser sabio. Ahora, 15:33 de Proverbios dice, el temor de Yahweh es enseñanza y de sabiduría. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. ¿Qué se necesita primeramente antes que todo? La humildad, que es el sencillo, mínimo intento de hacer la voluntad de Dios. La humildad es esa disposición del corazón de hacer su voluntad. Cuando hay esa humildad, Dios viene y te recoge, porque dice el Señor, al altivo, ¿qué Dios va a hacer? Lo va a humillar, pero al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Amén. En cuanto entra la humildad, dice, el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. O sea, para honrar a Dios necesitas reconocer la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, serás salvo. Hay una cosa que los demonios no pueden confesar: honrar a Cristo. Ni pueden confesar que Cristo es el Señor. Y por eso mucha gente que es liberada, se sabe que es liberada cuando empieza a preguntarles, ¿quién es Dios? Entonces, ¿quién es tu Dios? Cristo Jesús, ya. Por eso dice, confesares con tu boca. Pero en la perversión que vimos de la doble moral, hay gente que confesaba a Dios y con su vida lo negaba. También es una sabiduría demoníaca. Entonces ahí tú ya vas distinguiendo una cosa que es posesión, otra cosa que es el empoderar de la mente del demonio para que la gente no se dé cuenta que tú eres de él.
Todos los vestía ¿de qué? De religiosos. Pero Cristo les decía, yo sí conozco el corazón, este es por fuera blanco y por dentro está más gris y negro que nada. Ahí es donde está la sabiduría. Ahora, la enseñanza, Proverbios 23:12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y hablando de las madres no cómplices, que yo no sé por qué ahora anda de moda eso, dije la palabra de esta manera: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y muchos piensan que hay que agarrarlos a varazos con una vara de membrillo, ¿no? Dios te dice, por lo tanto, no rehuses la enseñanza, la reprensión de Dios. Porque Dios al que toma por hijo, lo azota. Amén. Pero ¿dónde viste que Dios agarrara un cuero o una vara? No, te va, en la vida te va pero mal. Y por más que quieres, te va peor. Y entonces dices, ay, sí es cierto. Entonces, yo entiendo que también la vara es aquella parte en la que uno tiene que dejar que los hijos vivan sus consecuencias. Y no estarles solucionando la vida para que no sufran. Porque si Dios quiere darle unos palos para que se sufra y luego la mamá se mete ahí, ay no, pobrecito del mijito, que no sufra. Entonces si Dios quiere que uno reciba unos palos, ahí está la mamá estorbando. Entonces, si Dios sabes que Dios es justo, no vas a reprocharle a Dios, ni vas a pensar que porque a uno de tus hijos les va mal es un despropósito. Al contrario. ¿Por qué? Y vamos a ver si es de sana doctrina. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Amén. Ese es no ser cómplice de su destrucción, ¿no? Sí. O sea, exhorta al joven, pero no aquel que te dice con el cigarro en la boca, te dice no fumes porque es malo. Claro. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, eso que te decía yo, ser íntegro, pensar, hacer y sentir lo mismo, es integridad y seriedad. La seriedad es una parte que Dios quiere que uno tenga. Sí. Pero ¿por qué dice que te presentes tú como ejemplo ante los jóvenes? No seas de doble moral. ¿Con qué empezamos? Tú hablas de Dios y tienes una doble moral, dice mejor no mientas contra la verdad. Porque hay algo que los jóvenes ven. Los jóvenes no escuchan mucho lo que decimos, tanto cuanto el adolescente ve lo que haces Amén. y descalifica. Mucha gente piensa, y si mi papá lo hace, pues está bien hecho. Te lo digo por experiencia. Cuando mis hijos eran chicos, era un alcohólico de primera. Y tuve que salir de esa cosa. Dios me ayudó a salir. No te estoy hablando aquí de puritanismo ni nada de esas vainas. Nosotros éramos de lo vil y menospreciado, nos sacó Dios. Amén. Pero yo te puedo mostrar el corazón de Dios, cómo transforma tu corazón cuando tú obedeces y tratas de presentarte tú como ejemplo de buenas obras como pastor. Tienes que hacerlo.
Confía en los pastores, pero ve su testimonio de fe. O ve su calidad, cómo están. Entonces, si es sana doctrina, la exhortación de la sana doctrina es que tú te presentes a exhortar al joven con tu ejemplo más que con tu palabra. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pues antes de abrir la boca, tenemos que mostrarnos como ejemplos de buenas obras. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Qué es enseñanza y sabiduría? Ponte tú como ejemplo de buenas obras. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Vamos con la inteligencia. La inteligencia en el libro de Job es algo que es como buscado bastante en la escritura de ese libro. La inteligencia, dice Job 28:28, el hombre en busca de sabiduría, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí me explicó? ¿Por qué hay esa doble moral de la que comenzamos a hablar? Pero si tienes celos amargos, contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. ¿Por qué hay esa doble moral? ¿Por qué la hay? Porque no hay temor de Dios. Una persona que no teme a Dios, vive la doble moral sin temor. ¿Estás de acuerdo? Por eso existe la doble moral, porque la gente se endurece tanto que no tiene temor de Dios. Quiere decir que no es inteligente ni es sabia. Porque la sabiduría y la inteligencia es el temor de Dios y el apartarse del mal. Y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El inteligente se aparta de la maldad. El que vive la doble moral es desafiante, retador. A mí ni Dios me lo va a impedir y ándale. ¿Qué es el temor de Dios? Dice, Señor, ¿cómo no voy a tener temor si estoy viendo qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a David en su adulterio? ¿Qué le pasó a Saúl por ser sabio en su propia opinión? Y con más misericordia, ¿qué le pasó a Pedro? Mejor, pues yo mejor obedezco por la buena. ¿Para qué quiero no tener temor? ¿Para qué quiero ser desafiante? Si los juicios de Dios ahí están y ahora los he visto. Los he visto en mí, he visto los ataques del demonio despiadados, he visto un montón de cosas. ¿Para qué me comporto desafiante? Mejor el temor de Dios, sepa mi alma, que es la sabiduría, y apartarme del mal, la inteligencia. El que es inteligente se aparta del mal. El que es inteligente no le hace así en la nariz a una víbora de cascabel, decía yo. ¿Cómo crees? O darle el beso a la cobra. No manches. Eso es desafiante, ¿no? Ahora, dice Proverbios 2:6, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a ver, si Dios es el que da la sabiduría, ¿es a través de qué? De su boca. ¿Qué estamos predicando? Su palabra. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. Por eso Cristo, cuando lo tentó el demonio y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más alimento la palabra que el mismo pan que comemos.
porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué es la palabra? Pan. Pan. ¿Qué es la palabra? Medicina. Actualmente hay un punto de vista de los naturistas. El otro día que fui a cobrar un cheque ahí al Sambors en Bursa, por cuestión del trabajo, y un libro que decía comer para sanar. Fíjate la similitud. Tú comes bien, tu organismo está bien. Pero dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, Yahweh da la sabiduría de su boca, y ahí viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia? De la palabra. La palabra. Del discernimiento que el Espíritu Santo da a través de tu santidad, de lo que tú practicas como santidad, que es apartarse del mal, no es poner ahí en un nicho ahí, no, es apartarse de la maldad, esa es la santidad. Ser santo como yo soy santo, dice Dios, pues es porque eres apartado de toda maldad, no tiene nada que ver. Dice, ¿qué comunión hay de Jesucristo con Belial? ¿Qué comunión hay del templo de Dios, que eres tú, con los ídolos? Nada. Con los borrachos, con los marihuanos, con esto, con lo otro, y no por despreciarlos, sino porque tú tienes que estar para salvarlos, no para que ellos te metan en el hoyo. Lo mismo todo lo demás. La excelencia de la sabiduría es esta. Te repito, para afirmar, no porque piense que tú no entiendes. Porque Yahweh da la sabiduría de su boca, y de ella el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento, la inteligencia, la sabiduría está en la palabra de Dios. Ahora, ¿hay que exhortar a la obediencia? Sí. Te voy a exhortar a la obediencia. Dice Proverbios 3, del 1 al 13, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. A ver, ¿qué es lo primero que dijo el Señor en esta prédica? Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. ¿Sí? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo es enderezar el corazón al camino? A Cristo. Y si Cristo te dice, me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, enderezar el corazón al camino, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, es guardar sus mandamientos. Ese es el discernimiento de lo bueno y de lo malo que Cristo en su Espíritu Santo te va dando para que comprendas. Oye, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, ¿tú crees que esto no es cierto? Sí, es cierto. Amén. Yo te puedo decir que muchos de los que aquí mismo en esta casa nos drogábamos y nos poníamos hasta a oír música de Jimi Hendrix y de todas esas cosas del 68 y todo eso, ya no viven muchos. Ya no vivieron. Se fueron quedando en el camino. Y por ahí nos encontramos alguno que otro que sobrevivimos y nos acordamos, es una pandilla la que se murió. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Gloria. ¿Quién es la verdad? Cristo. No se aparte de ti, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay gente que quiere ganar la opinión de los hombres fingiendo ser cristiano, ser hijo de Dios. No se puede. Porque al que sirve a dos amos, con uno queda mal. Entonces, con Dios quedas mal y con los hombres medio, porque a la hora que te descubren, todo el mundo sabe menos tú que todos saben.
Ya todo el mundo sabe de tus deshonestidades, menos tú. Y uno anda así como que no pasó nada y todo el mundo ya sabe que andas por ahí en otros caminos que no son los de Dios. Entonces, tener buena opinión ante Dios y ante los hombres es fiarte de Dios de todo tu corazón. Dice, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de la palabra, ese es alimento y es medicina y es conductora de buenos caminos. Lo que tú pienses por ti solo, posiblemente no lo pienses solo. Posiblemente, ¿qué dicen por ahí los psiquiatras? ¿Qué te dicen las voces? Y decía una niña, pues una me dice mátate y otra dice mata. Esas son las voces del demonio. La paga del pecado es que Muerte. el demonio habla así como Dios también habla. Yo una vez parado en esta ventana, el demonio me dijo, tírate, pero con todo y vidrio, para que ahora sí te muera, porque ya me caí de aquel lado. Una orden imperiosa en mi cabeza. Como que distinguí algo de parte de Dios, era misericordia. Dije, no, ¿qué te pasa si no estoy tan loco? No, era Dios que me estaba dando un poquito de discernimiento. Amén. Si no, pues ahí hubiera obedecido y me hubiera... Igual a lo mejor ni me muero y me quedo ahí mal toda la vida. Pero yo conozco la voz del demonio como conozco la voz de Dios. Sé lo que te dice el demonio cuando te lleva a hacer el mal de manera que te quiera matar. Porque con el demonio no hay misericordia, eso sí. Caes en el yugo, caes en esclavitud. Inmediatamente. ¿Qué dijeron arriba? ¿Qué dice la palabra? Los borrachos y los que comen. Son lazos de muerte, la comida. No hay un grupo de comedores compulsivos que lo comparan con el alcohol, una enfermedad mortal, progresiva y mortal. Comer chocolate llorando, todas esas cosas, obesidad hasta el grado de reventar, descomposiciones fisiológicas, espiritualmente mal. Toda esta la comida y el alcohol son, por eso lo dice la Escritura, no te juntes con los comelones, no te juntes con los que beben alcohol, que es pura prevención. Entonces dice, fíate de Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, tú te apartas y Él te va a ir enderezando el camino para la vida eterna, para que llegues con Él, para que lo conozcas en vida, o sea, que tú lo veas como Él es, así dice el Evangelio. Bienaventurado el que no vio y creyó, pero llegará un momento en que le veremos tal cual es, dice. ¿Y los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero y le veremos en las nubes. Y los que estemos vivos a lo mejor no primero los muertos. Y los que estemos vivos, si estamos en santidad, si estamos como la iglesia blanca y sin mancha, pues nos iremos con Él. Si no, pues aquí nos quedamos a pagar el precio. Pero todo esto que te estoy diciendo, si no es por el Espíritu, a los hombres naturales, vimos la otra vez el miércoles, al hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura. Si a los apóstoles les decían a las mujeres, no te creo. Imagínate ahora. Bueno, si no, Señor ya se le botó la canica. No, es el Evangelio en vivo. Pero el espíritu de incredulidad también trabaja. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. No lo menosprecies, como todo el mundo, para que por ahí te anden diciendo que Dios no castiga, como para volverlo humano, para meterlo al humanismo. Esa es una mentira que ha usado el hombre para rechazar el mandamiento de Dios. Es que yo no coincido que sea un Dios castigador. Pues Dios dice que sí, te da tus palos, ¿cómo no? Pero ¿sabes por qué? Por amor.
Te voy a decir cómo. Ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Vimos entonces arriba que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Si Dios no me hubiera dado un palo, te voy a poner una experiencia vívida. Fui a comprar unas gotas aquí abajo, me estacioné mal. Me quitaron la placa, se me perdieron mis cosas de mi camioneta, no me di cuenta hasta que llegué acá, volví a regresar porque vi que un policía, me regresé. Y me dice el policía, le hice señas, pero usted ni siquiera me fumó. Pero es que no me di cuenta. Pues hubiera venido usted antes y hubiéramos hablado. Ya le estoy levantando la infracción. ¿Hablado de qué? Yo no le iba a dar soborno. De ninguna manera. Y me dio coraje porque dije, bueno, pues, pero mis cosas, mi portaplacas y la otra cosa que le falta ahí, ¿qué? No, pues quién sabe, yo creo que por ahí las tiró. En ese momento Dios vino y me dijo, ora por él. Porque es una autoridad. No te resistas. Porque otro que venga más enojado a lo mejor lo reta a golpes y les quita el uniforme, le dicen y se pegan. No, pues ya le dije, está bien. Yo no tengo nada, no tengo ni mi portaplaca, ni tengo nada. Yo fui, di la vuelta y por eso regresé. No, pues que tiene que ir aquí allá a pagar, está bien. Punto, se acabó. La noche, otra vez, el diablo. No, ve y levántale un acta que por robo de partes. Señor, volví a orar por él. Señor, ayúdale. Bendícelo en su vida. Que él te conozca. Está muy deshumanizada la justicia, sí, pero son autoridad, hay que orar por ellos. Hay que bendecirlos. Ya. Pero espiritualmente a mí me quiso tentar el demonio para hacer cosas que no debo hacer y que a lo mejor lo pudiera yo guardar en secreto. No, ahí mismo el Espíritu me dijo, no hagas esto. Pues, ¿cómo se roban mis partes si no le importa? A él le interesó mi placa, pero mis partes de mi camioneta, ¿qué? ¿Tú has oído que ojo por ojo, no? Yo te digo que no. Bendice al que te... ¿Ya? Al que te hace daño, ¿qué hay que hacer? Bendecirlo. ¿Qué más nos toca? Entonces, cuando dice que no desprecies ni te fatigues en la corrección de Dios, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, yo dije, Señor, esto ni castigo es una lección espiritual para mí. Hubiera sido una tragedia anteriormente, ya lo hubiera yo estado, lo voy a cazar y cuando se quite el uniforme lo voy a perseguir. Imagínate todo lo que puede hacer la maldad cuando se hace una justicia que no es justa, dijéramos así, porque no te tratan como ser humano, te tratan como lo que quieren, pero bueno, Señor. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, el que teme a Dios, el que se aparta del mal, pero no es virtud humana, mano. Es el Espíritu de Dios contigo, cuidándote que no te vayas a donde te va a destrozar la vida. Dios es su misericordia, que te ilumine el entendimiento y te dice, esto no. Esa relación es la que Dios quiere llevar contigo. Pero necesita tu corazón. Con lo que empezamos, terminamos. Agarra tu corazón y mételo al camino. A Cristo. Por último, Job 5:17. Dice la palabra, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te liberará y en la 7ª no te tocará el mal. Hermano, a veces pasan cosas en contra de uno
Señor, hágase tu voluntad. Amén. Pero mientras tú tengas ese impulso de querer cambiar la realidad, cuando tú no puedes, vivirás en verdadera incertidumbre. Vivirás inquieto en tu alma. No va a haber paz. Hay cosas que tienes que renunciar a meter las manos. No te tocan. Y de veras, de todo el amor de Dios, les digo a las mamás y a los papás metiches, deja que los hijos vivan su experiencia, pero no dejes de amarlos, porque eso no está bien. Yo veo a un adolescente descarriado. Yo no veo el descarrilamiento de su tren de él. Veo la falta de cuidado de los padres. Pues, ¿dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está la...? Porque aquí dice, disciplina al niño, exhórtalo al joven, mételo al carril, dile. Por amor de su vida y por amor de su alma. Pero los castigos de lo que uno hizo mal se los va a llevar. Hay gente que se ha convertido en el reclusorio, pero los años de condena se los pasa allí dentro. Y hay otros que Dios ya no quiere que estén ahí y los saca. Yo conozco casos de esos. Se han convertido, pero les tocaron sus 2, 3 años y allí se la pasaron, porque Dios ahí quiso tratar. Otros en el sufrimiento de la enfermedad, otros en fin. Pero siempre la misericordia de Dios está. Por eso dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. No es esa parte humana, humanoide, que rechaza, que quiere un Dios que no castigue, o sea, quiere un cómplice, ¿no? Que le apruebe todo lo que hace. Pero la palabra de Dios dice que Dios en Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. No lo vino a salvar en sus pecados. No va a haber salvación al que esté en pecado. La salvación es para el que no peca. Entonces imagínate la doctrina esa que salvo hoy, salvo para siempre. O sea, que hagas lo que hagas, de todos modos Dios te va a salvar. Vamos a ver los ejemplos bíblicos y no es así. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? Ser diligentes. Mirar con amor el desastre en la que está nuestro entorno, santificarnos y también tener un mensaje de alguien que esté viviendo algo fuerte. Es misericordia de Dios, si Dios mete la mano, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Amén. Inclina tu rostro. Padre eterno, te doy gracias por este día, de veras, muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, hermanos y hermanas. Bendice sus vidas, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar las cosas que vienen de ti, ni el castigo, Señor. Bienaventurados los que somos castigados, porque somos castigados para que la reprensión nos hunda más en el amor tuyo. Porque dice tu palabra que ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y yo sé que si tú reprendes es por amor. Porque aún así no nos has desechado, Señor. Seguimos acá. Ayúdanos, Señor, a lograr la santidad que tú requieres. No de estar cayendo ni levantándose cada rato, Señor, sino de tomar decisiones, de dejar el mundo de una vez por todas. Que las personas dejen, Señor, de una vez de pensar que el mal les puede traer alguna bondad, porque eso es demencia en la mente. Es imposible que haciendo las mismas cosas obtengamos diferentes resultados. La maldad llevará a la muerte, el pecado llevará a la muerte seguro.
Pero la obediencia, el guardar tus mandamientos en nuestro corazón, dará frutos para vida eterna y frutos para multiplicar la miel, Señor, donde es mucha la miel y los obreros pocos. Se necesitan obreros, Señor, para la miel. Mándalos, Padre, levántalos de aquí, jóvenes, niños, adultos, que puedan testificar de la grandeza de tu salvación, Señor. Milagros de conversión. Pero yo sé que tú también haces milagros de sanidad y de otras muchas cosas. Pero los milagros de conversión, Señor, para hacer de este lugar un lugar de obreros que salgan a trabajar en la mies. En el nombre de Yahshua Mashiach, te amo, te amamos y te damos las gracias por este día, Señor. Amén. 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 Y amén. Amén. Eres bueno, Señor.